a empezar esta clase y el título es Fue hallado justo. Acompáñenme a Génesis 7, versículo 1. Génesis 7, versículo 1. Y vamos a leer acá. Y la escritura dice que el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Wow, esta es Noé fue hallado justo y dice que era el único justo. Dios mismo le dice que era el único justo de su generación. Más o menos las generaciones van entre 30 y 40 años. Eso es lo que va durando como una generación. Y para entender un poco más esa escritura vamos a ver el contexto, así que vamos a retroceder a Génesis 6 y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Y este taller de la justicia ha sido como, hay mucho que hablar de la justicia. Ayer los hermanos hablaban que hay más de 500 escrituras que hablan de justo, justicia y todo lo que tiene relación con eso. Así que para Dios es súper importante el tema de la justicia. Y en la historia de Noé y el diluvio, no sé si ustedes cuando eran chiquitas les contaron la historia que, bueno, Noé construyó el arca y hay muchas canciones que entró de dos en dos los animalitos y uno se sabe la canción y todo. Pero yo nunca había hecho un estudio como más profundo de la vida de Noé. Sí había leído varias veces el Génesis, pero ver por qué Noé fue considerado justo, qué era diferente en él. Y en este versículo 7 que leímos recién, Dios le habló directamente a Noé. Le dio una dirección específica, le había dicho como entra en el arca con toda tu familia. Y también Dios reconoce que él era un hombre justo, no dice que su familia, dice que tú eres el único hombre justo. No dijo su esposa, sus hijos, sus nueras, pero por él fueron escogidas las personas en su familia. Y Dios salvó a su familia, que es increíble. Entonces vamos a leer en Génesis 6, versículo 5, vamos a leer acá. Dice que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Y acá vemos a Dios que, bueno, Génesis 1 y 2 habla de toda la creación, de todo lo que Dios hizo, que fue bien ordenado en lo que hizo, puso al hombre, creó a la mujer del hombre. Pero acá, unos capítulos después, no dice cuántos años pasaron, pero la maldad del ser humano era terrible. Como vemos ahora, era en la antigüedad. No hay ninguna cosa diferente. Quizá ahora hay más redes sociales que muestran más cosas. Pero la maldad de nosotros ha estado desde siempre. Y dice que los pensamientos tienden a hacer el mal. A veces ni siquiera nuestras acciones hacen lo malo todavía, cuando ya nuestros pensamientos están pensando qué vamos a hacer mal, qué vamos a tomar como mala decisión. Y Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Es como cuando uno hace algo y después se arrepiente de que ¿por qué hice tanto bien a esta persona cuando mira cómo me pagó? Como a veces hasta los hijos uno les da un regalo, les hace algo bonito y como ellos no lo agradecen y a uno le duele, dice, ¿por qué es tan mal agradecido? Pero dice acá que Noé contaba con el favor del Señor. Y acá vamos a ver como la diferencia de la justicia de Dios a la justicia de nosotros. Acá en el versículo 9 dice que Noé era un hombre justo y honrado entre su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Versículo 10, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia.
Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa y hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y acá Dios le estaba compartiendo su plan a Noé. Dios le dice, esto es lo que va a pasar. ¿Sabes qué está pasando aquí? Está lleno de corrupción, está lleno de violencia. No podemos, ya no se puede hacer nada, básicamente. Vamos a empezar de nuevo. Y tú eres el escogido para empezar de nuevo. Y la escritura dice que Noé era un hombre justo y honrado, aunque la tierra estaba llena de corrupción. Así que nuestras circunstancias no tienen que determinar quiénes somos o cómo vivimos. Porque generalmente lo hacen. Como si los demás no hacen algo, yo tampoco. Si los demás hacen algo, yo también lo voy a hacer. Y generalmente es lo malo. Como le digo a Elian, porque me dice, es que mi hijo del medio me dice por el mayor, es que Lorenzo me enseña a hacer lo malo. Le digo, sí, pero tú decides hacer eso, porque cuando yo te digo que hagas lo bueno, tú no lo haces. Y así somos, como, no, es que esta persona está haciendo esto, entonces, ¿por qué yo tengo que ser diferente? ¿Por qué yo tengo que hacer lo bueno delante de Dios? Y acá Dios le dice a Noé que construya el arca de madera resinosa, quiere decir como una madera resistente a las filtraciones. Imagínense que iba a haber agua por todas partes, le está diciendo que iba a haber un diluvio. Y dice, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera, o sea, todavía más impermeabilización. Y acá como en Oregon, nosotros sabemos qué es eso, porque si imagínense todo lo que llueve, si las casas no están impermeabilizadas, nos quedamos todos mojados adentro. Después en el versículo 15, Dios empieza a darle más instrucciones específicas. Dice, dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura en medio, a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Así que acá tenemos las instrucciones, Dios le dio las medidas, Dios le dio el material que necesitaba usar, proporcionó todo. Así que en esta parte podemos ver que él era un hombre pacífico en medio de esta generación de violencia. Era bondadoso en medio de la perversión. Y lo más importante que podemos ver es que Noé tenía una relación personal con Dios. Dios le hablaba a través de su voz. No dice que era una imagen, sino que él lo escuchaba directamente. Y Dios le confió este plan a Noé, estableció un nuevo pacto con Noé y Noé siguió el plan de Dios, porque dice que hizo todo según lo que Dios le mandó. No tomó un atajo, no pensó como a veces nosotras, sí, este plan está bien, pero mira, se puede mejorar. Si usamos esta otra madera, quizá va a quedar más firme. Pero a veces nosotros no vemos que esa madera quizá va a ser más firme, pero se le va a entrar el agua más rápido. O a veces no vemos que, yo le voy a hacer de 4 pisos. No, porque si es de 4 pisos quizá no va a flotar y se va a dar vuelta por el peso. Entonces todo tiene un orden específico. Pero a veces como mujeres creemos que tenemos mejores planes que Dios, mejores planes que otras hermanas y nos quedamos en esa posición. Pero Noé fue súper obediente. ¿Pero por qué entonces Noé fue hallado justo?
Y aquí tengo 3 puntos. El primer punto es por su fe íntegra. Vamos a leer Habacuc 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4. Dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y acá Noé quizá nunca había visto llover tanto, nunca había construido algo, quizás sí, no lo dice la Biblia, pero Dios confió en que él iba a hacer el trabajo, fuera como fuera, tomara lo que tomara. Y esto no significa que Noé no pecara. En Génesis 9 habla del pecado de Noé. Pero no es que nosotras no vayamos a pecar, porque todas pecamos, cada día pecamos, pero que no vivamos en ese pecado, que el pecado no determine quiénes somos, que podamos vencerlo y dejarlo atrás. Acá también lo que puedo ver es que la escritura de Habacuc dice que el justo vivirá por la fe, y pienso en Noé, que Noé tenía el alma recta delante de Dios porque él vivió por su fe. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces esta escritura de Habacuc, aunque no estaba escrita, era el corazón de Dios, que el justo va a vivir por la fe. Entonces Noé vivió por esa fe. En Santiago 1 del 19 al 20, Santiago 1 del 19 al 20, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y esta escritura la usamos a veces para matrimonios, en consejos prematrimoniales y así, porque habla mucho de estar lentos para hablar y para enojarse, pero estar listos para escuchar. Y Noé, Dios no lo dice en la Biblia, entonces puede ser que no era la actitud de él, porque por ejemplo cuando habla de Moisés, habla de que Moisés se enojó y que tuvo algunas cosas, pero no dice esto de Noé. Era otro el pecado de Noé. Pero Noé podría haberse enojado con la generación y haber dicho: ay, estas personas malvadas y yo tan bueno que estoy aquí en la tierra. Pero podía haberse amargado porque era el único justo. Quizás su esposa también era injusta con él, pero él estuvo listo para escuchar la voz de Dios. Él estuvo listo para hacer lo que esa voz le decía. Y no se apresuró a hablar o a decir: no, es que es mucho trabajo, ¿cuánto me voy a demorar? ¿De verdad vas a mandar un diluvio? ¿De verdad tengo que entrar en el arca con mi familia? Él no se puso a hacer esas preguntas. Él solamente se dedicó a trabajar. Era un hombre íntegro porque no le faltaba esa confianza en Dios. Y a veces nosotras vamos a tener dudas, ¿no? Como si Dios nos dice algo, como: haz esto, este es el trabajo que te estoy encomendando, esta persona te estoy dejando a tu cuidado. Y a veces decimos: no, pero es que yo no puedo, no tengo tanta madera, no tengo tanto tiempo, no creo que va a pasar. Y acá imagínense que Noé hubiera dicho todo eso, no estaríamos nosotros acá, porque la humanidad de nuevo estuvo por la descendencia de ellos. Vamos a ver el segundo punto, y vamos a ver que fue hallado justo por su obediencia, su fe obediente, por su fe obediente. Hay 3 versículos por lo menos que pude ver, que en Génesis 6:22, si lo quieren anotar, Génesis 7:5 y Génesis 7:9. Génesis 6:22, Génesis 7:5 y Génesis 7:9, que dice que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, según lo que el Señor le había mandado. Y el 9 dice: tal como Dios se lo había mandado. Así que lo hizo específicamente siguiendo las instrucciones de Dios. No le agregó algo, no le quitó nada, porque sabía que si Dios le estaba diciendo eso era por un plan específico. Acá, esas 3 veces es como que él realmente lo hizo, no es como que pensaron que lo había hecho algo parecido, sino que fue exactamente como él había sido mandado.
Pero Dios, imagínate cómo Él le dice a Noé, cómo tú confiar en Él, como si Dios te dice a ti, oh, necesito que hagas esto, quiero que construyas el reino de Dios, quiero que lideres una charla bíblica, quiero que disipules a esta hermana, quiero que hagamos cambios en la iglesia. Pero nosotros nos resistimos a los cambios y para ser abierta yo estaba orando, Dios, necesito un cambio, porque como estoy viviendo no me está resultando. Estoy como sintiéndome que no puedo avanzar, que no puedo influenciar, que no puedo llegar al corazón de las hermanas. Necesito un cambio. Y ahí me di cuenta que yo tengo que cambiar. Y fue chistoso porque el otro día Lorenzo el mayor me estaba diciendo, porque yo le estaba corrigiendo algunas actitudes con su hermano. Me dice, es que mamá, si él cambiara conmigo, yo podría ser diferente con él. Y así contestamos como niños de 10 años. Si esta hermana es diferente conmigo, si mi esposo fuera diferente conmigo, si mis hijos fueran diferentes conmigo, yo podría ser justa. Yo podría responder con paciencia. Yo podría tener una sonrisa en vez de mi entreceño fruncido cuando les contesto a mi esposo o a los hijos, o en vez de como si la otra persona contestara bien, yo dejaría de subir los ojos y mirar para otro lado. A veces somos así pero en Génesis, y hablando de Noé, él no era así. Acá vemos que podemos, contestar como niños de 10 años, pero a veces no lo decimos, pero está en nuestro corazón. Como está, sí, ella va cuando ella cambie yo voy a cambiar, o yo puedo disipular a esa hermana si me pide perdón por lo que pasó hace 5 años atrás o 10 años atrás, pero necesitamos ahora, y les necesito a ustedes, necesitamos hacer un cambio en nuestro ministerio, en la rama de discipulado, en las charlas bíblicas, para que podamos avanzar. Necesitamos crecer y cambiar y no pensar, me están quitando a mi gente. No, somos la gente de Dios. Necesitamos cambiar y seguir lo que Dios quiere para nosotros. Así que pensando en todo, cuando Dios les da las medidas, les da los materiales y eso, y Dios es específico con Noé, le dijo, ¿qué debía hacer? ¿Por qué debía hacerlo? ¿Qué materiales debía ocupar? ¿Qué medidas iba a tener? Pero también Dios es específico con nosotros. Dios nos dio un plan de salvación. Nos dijo qué hacer, por qué debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, cómo debemos mantenernos, pero nos cuesta obedecerle y hacemos un plan que más nos acomoda a nosotros. Así que en vez de, voy a mantener mi salvación, pero voy a confesar los pecados más grandes que yo vea. O mejor no, voy a confesar los más chiquititos que yo vea, que no me hagan ver tan mal, pero los otros no, son míos, yo me los quedo, yo los confieso entre yo y Dios y ya estoy bien con Dios, ¿no? Y ahí acomodamos como más nos convenga el plan de salvación y cómo mantenernos salvas. Porque una vez salvas, no somos siempre salvas, ¿no es cierto? Cuando nos bautizamos, vamos a empezar, pero el camino es mantener nuestra salvación. Y vamos a pensar también en el servicio que hacía Noé. Él estaba sirviendo a Dios, Dios no le dijo, oye, te voy a pagar por esto, vas a recibir como un pago monetario, pero le estaba dando la salvación, le estaba diciendo, tú vas a salvarte, en medio de todo esto tú vas a ser salvo. Y pensando en el servicio, imagínate que Dios te pidiera construir un arca. Era inmensa, es como un gran transatlántico. No sé si han visto los cruceros gigantes, como un crucero Disney, que un día, a ver si voy. Pero son gigantescos. Imagínate construirlo tú solo, con herramientas básicas, sin unos planos quizá en el computador, no tenía quizá conocimientos de física, de ingeniería, de arquitectura. Pero Dios le puso todo eso, lo que necesitaba lo puso en su mente.
Y si Dios nos manda a hacer algo, Dios lo va a poner en nuestra mente. No es como que nos mande así nada más. Pero nosotras a la vez tenemos que instruirnos y aprender más y poner en práctica más. Y en esto también quiero darle las gracias por todo lo que hicieron el año pasado, por todo lo que sacrificaron, por todo lo que los tiempos de oración, los tiempos de compartir, los tiempos de servir, de dar, por sus contribuciones, por todo lo que han hecho. Pero lo increíble es que la recompensa que recibimos es la salvación. No es que estemos comprando la salvación, pero estamos disfrutando de nuestra salvación cuando hacemos todo eso. Ahora en el 2025 necesitamos seguir escuchando la voz de Dios y seguir avanzando en nuestro caminar con Él, hacerlo con esa fe obediente como Noé lo hizo, con una fe obediente sin excusas, sin que lo haga otra. ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Porque si ya lo hice el año pasado, ya participé. Pero sino que ofrecerme. Yo lo hice esto el año pasado, me gustaría hacerlo otra vez. Y veo esta necesidad, yo quiero participar. Dani, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ustedes saben, soy de las personas que me cuesta pedir ayuda porque a veces he recibido como los no, como no, o excusas. Pero en realidad no importa, si recibo una excusa o un no, yo pedí ayuda y Dios me la va a dar de una u otra forma. Y el tercer punto que tengo acá es por su fe enfocada en Dios. Y podemos tener fe, como hemos hablado, fe en un montón de cosas. Fe en Buda, fe en la Madre Tierra, fe en el horóscopo. Cualquier cosa podemos tener fe. Pero necesitamos una fe enfocada en Dios. Una fe que se enfoque en lo que Dios quiere para nosotros. Y hay una escritura en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Y dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que sea que estaba pasando alrededor de Noé no le impidió que consiguiera su meta. No le importó que quizá la gente era mala, entonces no sé qué le dirían, que si se burlaban, obviamente no le ofrecieron ayuda, pero él estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios y por esa fe condenó al mundo. Y la escritura dice que estaba construyéndolo con temor reverente. Así que él mismo no se estaba quejando, él mismo estaba dando lo mejor de sí, estaba en un paso constante, sabiendo que tenía un plazo que necesitaba terminar. Y la Biblia no especifica cuánto se demoró en construir el arca. Algunos piensan entre 50 y 100 años, no fue algo cortito. Él tomó su tiempo, estaba solo haciendo todo esto. Pero acá vemos también que cuando Dios le da todo el mensaje, Noé sí le creyó cuando dijo que iba a destruir a las personas. Y a veces nosotros no creemos que cuando no vivimos como Dios quiere, vamos a ser condenados. Y la condenación no es porque Dios nos quiere mandar al infierno. Al contrario, Dios quiere que estemos con Él en el cielo. Pero nuestras decisiones son las que nos llevan al infierno o las que nos llevan a hacer lo malo en esta tierra. Y acá también vemos que él sabía entonces que Dios no estaba bromeando, no perdió tiempo, pero a veces nosotros nos desenfocamos fácilmente de lo que Dios quiere y pensamos que Dios no está hablando en serio, que Dios dice, ok, tienes tiempo, como puedes quedarte con tu pecado un año más. 2025 puedes seguir pecando todavía, no te preocupes, yo tengo gracia. Pero no sabemos si Jesús viene mañana, no sabemos si... como lo que pasó en Nueva Orleans, si vas caminando tranquila por la calle o vas conduciendo y un carro te choca. Yeah. Uno no sabe qué va a pasar y no es para andar pensando en todo lo malo tampoco, pero es para decir, ok, estemos alerta porque nuestra vida depende de Dios, no de nosotras mismas.
Y pregúntate, ¿en qué estás enfocada hoy? ¿Qué estás construyendo hoy? ¿Estás construyendo el arca para Dios, que es el reino de Dios, que donde todos van a entrar para salvarse? ¿O estás construyendo tu propia casa para que se vea bien bonita y va a ser destruida por el agua o por otra cosa? Y también puedo ver acá que nosotros podemos desenfocarnos por disfrutar la vida, pero no disfrutar la vida de la forma que Dios quiere, sino que disfrutar la vida como el mundo enseña. Ok, voy a hacer lo que quiero, cuando quiero y porque quiero. Pero eso nos destruye. ¿Cuántas de nosotras anduvimos en fiestas tomando o haciendo drogas o siendo promiscuas o pensando que todo como que éramos buenas, que porque no hacíamos todo eso éramos buenas, pero en realidad lo que Dios hace con nosotros es sacarnos de esa vida, darnos ese plan de ahora cómo nos salvamos, y vamos a leerlo en 1 de Pedro 3 del 19 al 21. 1 de Pedro 3 del 19 al 21. Y bueno, le voy a poner: Cristo, por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Y acá vemos cómo Pedro habla de Noé. Quizá cuántos años después, por lo menos 1500 años o 2000 años después de que había pasado lo del arca, Pedro está hablando. Y dice que 8 personas en total. Aquí ya vemos más de 8 personas. Y esas 8 personas repoblaron la tierra, construyeron todo de nuevo. Imagínense lo que podemos hacer nosotras. Y Noé era el único justo de ellos. Entonces necesitamos luchar para ser una justa en esta generación que es malvada. Nosotras podemos vivir en justicia, no que no vamos a pecar, pero que vamos a estar confesando nuestro pecado, haciendo lo correcto, diciéndolo de la mejor forma. Porque como Noé podría haberse enojado, ¿no? Pero acá él dice que, en la otra escritura decía que hacía todo con temor reverente, con esa conciencia de que Dios estaba viendo su trabajo. Y eso es lo que necesitamos entender siempre. Dios está viendo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y muchas veces nos excusamos con los demás para no vernos tan mal, para no sentirnos tan mal con nuestro pecado. Así que el arca es un símbolo físico de la salvación espiritual. El Antiguo Testamento es todo lo físico, pero el Nuevo Testamento es todo lo espiritual. Así que esta arca era una muestra visual para esa generación, para Noé y todos ellos, de una salvación que iba a venir. Y como dice esta escritura en 1 de Pedro, Jesús mismo por medio del Espíritu estaba predicando a esos espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Y dice que ellos desobedecieron. Ese era el pecado, desobedecer a Dios. Quizá ellos podrían haber dicho: wow, Noé es justo, es diferente a mí. Él está construyendo algo, voy a ayudarlo. Pero ninguno dijo eso. Y aunque después dice que la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Nosotros, bueno, ellos al entrar al arca y ser como cubierta la tierra por el agua, eso simboliza el bautismo, que cuando nosotros nos sumergimos en el agua estamos siendo lavadas por la sangre de Jesús, por fe. Y la vida justa que Dios quiere solamente va a lograrse cuando mantenemos esa buena conciencia, como dice la Escritura, que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Así es como mantenemos nuestra salvación.
no sin pecar, no sin equivocarnos o sin reconocer nuestros errores, sino al contrario, entendiendo cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas también y dejando todo en manos de Dios. Y esta salvación es posible por Jesucristo. Eso es increíble, que Jesús estaba desde el principio, Él es Dios, pero tuvo que bajar a la tierra para que nosotros pudiéramos tener ese ejemplo acá. En 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 2:5, y sigue hablando Pedro sobre Noé, dice, tampoco perdonó el mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Y Dios es justo, ¿por qué? Porque no destruyó a todos. Dios preservó a quien Él podía usar. Y eso es lo que va a hacer en este tiempo. Todo lo que se vio el año pasado, todo lo que se va a ver este año, al final nosotras tenemos que luchar para ser parte de ese remanente, de esas personas que quedan, que quieren amar a Dios, que quieren soñar por Dios y que quieren construir su arca, que quieren construir su reino. Y no es recordado por ser el predicador de la justicia, no fue por la justicia, no que andaba predicando a todas partes, sálvense, sino que con sus obras, con sus acciones, él estaba llamando a la gente a arrepentirse. Y la Escritura también dice que mandó un diluvio sobre los impíos. Entonces Dios es justo, ¿para qué? Para el castigo o para la disciplina, pero también para recompensarnos con la vida, con la esperanza de tener algo diferente. Vamos a leer en Proverbios 10:25. Proverbios 10:25 dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Y acá la Escritura nos enseña que vienen las tormentas, vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Los malvados no se van a quedar. Los malvados no van a ser parte del reino de Dios. Al final Dios va a separar buenos y malos. Pero el justo permanece firme para siempre. Aunque vengan problemas, vengan dificultades, van a venir enfermedades, duelos, nuevas pérdidas este año. Pero ¿qué nos va a mantener firmes? Vamos a estar con Dios. Y eso es lo que nos tenemos que aferrar, porque si no, no tenemos nada. No podemos aferrarnos ni a nuestras riquezas, ni a nuestra familia, porque todo eso lo podemos perder. Y quiero que nos podamos preguntar cómo vamos a ser recordados. Noé no fue recordado por su pecado, aunque sí fue un pecado. Él se había emborrachado después de hacer una viña. Pero él no fue recordado por eso. Acá en el Nuevo Testamento fue recordado por ser un hombre justo, por ser el predicador de la justicia, por ser el que hizo el símbolo de lo que iba a ser el bautismo a través de construir el arca. ¿Cómo vas a ser recordada tú? ¿Por resistirte a escuchar la voz de Dios o por obedecerla? ¿Por querer llamar la atención del mundo o por querer hacer la voluntad de Dios? Y para terminar, tengo 3 prácticas que podemos tomar a través de la vida de Noé. Prácticas para ser justos delante de Dios. Y la primera es caminar con Dios diariamente. Él fue constante en sus tiempos con Dios. En este momento no existía la Biblia, pero era Dios mismo a través de su voz el que le hablaba. Y necesitamos ver eso como algo súper importante. Tenemos 365 días que cada día podamos orar y leer, aunque nos cueste, aunque no queramos, aunque tengamos cansancio, aunque peleemos con el esposo, con el jefe, con quien sea, pero necesitamos buscar a Dios diariamente. A veces van a haber tiempos muy buenos, pero otras veces nos va a costar, pero hacerlo todos los días. Si fallamos 3 días ya este año, que hoy no fallemos y empecemos hoy. El segundo es tener una fe obediente. Tomar decisiones diarias según lo que estamos leyendo. Hay muchas personas que a veces dicen, pero ¿cómo es? No entiendo eso que orar y leer te ayuda a cambiar. Claro que sí, porque te va ayudando a cambiar el pensamiento de cómo estás viendo las cosas en este momento.
y tenemos que aplicar lo aprendido. Hay escrituras, estaba viendo en Proverbios, que llaman que los justos cantan con alegría, que los justos son generosos, que los justos viven confiados. Y sería bueno que pudieran hacer un estudio sobre cuáles son las características de los justos en los proverbios. Por eso las hermanas, si quieren leer Proverbios, porque habla mucho de la justicia de Dios, de cuidar nuestro corazón, de no actuar por nuestra inteligencia, de actuar por la justicia de Dios, no por nuestra propia justicia. Pero solamente lo vamos a hacer si somos obedientes a la palabra de Dios. Y el tercer punto es imitar características espirituales de otras personas. No estamos fijándonos para ver cuando se caen o cuando fallan, o no estamos viendo, yo lo estaba imitando y mira lo que le pasó. Es que podamos ver cómo hacen las personas, toman decisiones sobre áreas en su vida y en qué áreas nosotras necesitamos trabajar. Entonces, encuentren a alguien que las inspire en ciertas áreas de su vida para que cada una pueda tomar decisiones y ser mejor este año, podamos ser más justas delante de Dios. En conclusión, ¿cómo vamos a tener esta fe? Hallarnos justos delante de Dios por nuestra fe íntegra, por nuestra fe obediente y por nuestra fe enfocada en Dios, y a Dios sea toda la gloria.